El Genesis de este 2008 se puede encontrar en el Salón de Beijing, de China, del año 2012, donde la marca de León lo presentó como el Urban Crossover Concept, o sea, de manera prototipo, de manera conceptual, que anticipaba, claramente por una silueta bastante marcada, lo que iba a ser este nuevo crossover de la marca francesa. Por su fisonomía, por su estética, por sus características que vamos a desandar a lo largo de este test, es el reemplazante de alguna manera del 207 SW, es decir, la versión rural del vehículo al que sucede, aunque deriva del 208 naturalmente, con algunos elementos diferenciales que te vamos a mostrar en esta nueva prueba de manejo de Routier. Lo primero que notamos es una trompa bastante similar a la del 208 y que a priori puede ser prácticamente similar, aunque si los enfrentamos a ambos notamos que la parrilla es bastante diferente en cuanto a ubicación y en cuanto obviamente a su silueta. De todas maneras guarda ciertas reminiscencias al 208, de hecho en su lanzamiento que fuimos al sur, te lo mostramos también, tuvimos una clínica de diseño donde nos explicaron punto por punto dónde cambiaba respecto del 208 para justamente diferenciarlo. En la parte inferior, por ejemplo, podemos encontrar una zona preparada para salirse un poquito del camino, con plásticos, pero también con cromados y con una suerte de spoiler con funciones de cubrecárter, aunque no es puntualmente el cubrecárter, sino que está ubicado naturalmente debajo del motor. Esto cumple una función más que nada estética, al igual, por ejemplo, que los boomerangs que rodean a los faros antiniebla. De perfil, en sus 4,16 metros de largo, es decir 15 centímetros más que el 208, nos encontramos con algunos retoques peculiares. Por ejemplo, la barra portaequipaje, que obviamente cumple esa función, pero esa suerte de barra cromada también sobre la ventanilla trasera, que emula de alguna manera también, ya lo hemos visto este recurso por ejemplo, en los monovolúmenes familiares de Citroën. En este caso también le imprime un poquito de jerarquía y también, por qué no, le da un poquito más de sensación de espacio. En cuanto a diseño, tenemos una línea de cintura de media altura, pero ascendente, lo que le da cierto dinamismo. Y también tenemos, por ejemplo, los pasarruedas con alguna forma un poquito, no tan redondeada, sino un poquito más cuadrada, y algunos retoques o líneas o nervios de diseño que le terminan de dar a este 2008 un perfil bastante atractivo. Por último, rematan esta vista los 4 neumáticos, las 4 llantas de 16 pulgadas montados en neumáticos de 205 con un talón de 60 que obviamente vamos a describir un poquito más adelante. Pese a sus diferencias, el sector trasero tiene algunas similitudes con el 208. Lo primero que salta a la vista son las ópticas, ese diseño que se mete en el lateral en forma de C. También el diseño de las garras, bastante particular y bastante marcado en el 208, pero tenemos obvias diferencias como por ejemplo la luneta de generoso tamaño que nos permite una buena visibilidad trasera, un spoiler que le suma bastante deportividad y también suma cromados, suma plástico y suma un poquito de diseño, todo un mix bastante interesante que le terminan de dar a este 2008 toda esta imagen de jerarquía, pero al mismo tiempo de ser un vehículo que tiene ciertas licencias para salirse del camino. Debajo de ese portón de gran tamaño y de buena boca de carga respecto del suelo, obviamente, bajo el piso de esos 355 litros de capacidad nos encontramos con un auxilio del tipo temporal. No llega a ser la famosa galletita como le decimos en el medio, sino que tiene una medida diferente a las titulares, lo cual no va con la tesitura de tener un vehículo fuera del camino si llegamos a tener algún tipo de problema transitando por el ripio o por algún camino peligroso que nos genera alguna pinchadura. Vamos a tener que circular con muchísimo cuidado, ya que vamos a tener 3 ruedas de una medida y otra de otra. Cuando abrimos una de las puertas de este 2008 es inevitable también referirnos al 208, copia a grosso modo bastante de la arquitectura del pequeño modelo fabricado en Puerto Real, con quien comparte fábrica con este 2008 obviamente. Tiene rebusques cromáticos interesantes, tiene nuevos colores que le dan un poquito más de jerarquía, también en línea con esto de los cromados de los que te hablábamos en su parte exterior. Pero sin embargo nos encontramos con materiales bastante rígidos, aunque la percepción general, ni bien entramos, ni bien olemos, ni bien posamos los dedos sobre los materiales, es relativamente buena, así que equilibra en cierto modo el uso o la omisión del uso de materiales inyectados. Quien se ponga al mando del 2008 se va a encontrar con la famosa posición de manejo iCockpit que genera tanto adeptos como detractores. Personalmente me ubico en el lado de los adeptos, me gusta mucho, creo que para las personas de estatura promedio, como yo, hablamos de 1,78 m, 1,80 m, no vamos a tener mayores problemas y vamos a disfrutar del pequeño volante
de la buena posición de manejo y sobre todo de la posición del tablero, que aunque es poco convencional, termina siendo una experiencia satisfactoria con el correr de los kilómetros. Naturalmente quienes midan un poco más de 1,80 m van a sufrir, sobre todo a la hora de configurar el volante, que quizás le tape un poquito el tablero. La butaca obviamente ayuda porque tiene múltiples regulaciones, el volante de reducidas dimensiones, algo que ya habíamos visto en 208, suma muchísimo, y por último una dirección extremadamente liviana en ciudad hace que circular con este 2008 y sobre todo utilizando la posición iCockpit sea bastante agradable. Por último, el tablero, que como te decíamos se ubica un poquito por encima de la línea del volante, cuenta con dos relojes, una computadora central y una buena visibilidad y buena iluminación. Por el lado de la multimedia nos encontramos con el viejo conocido o el nuevo viejo conocido que estrenó 208 en su lanzamiento en 2013. Es bastante completo, es muy intuitivo y tiene una muy buena respuesta táctil, además de todas las conexiones disponibles y obviamente la posibilidad de contar con la navegación satelital. En definitiva, uno de los muy buenos sistemas multimedia que ofrece Peugeot en este vehículo en el 2008. El último punto que abarcamos de este 2008 es su habitabilidad, el espacio con el que cuenta puertas adentro. Tenemos 2,54 m entre ejes, que le permite tener una muy buena habitabilidad para dos adultos. Incluso tres de estatura promedio y de contextura promedio van a poder entrar sin problemas. Y como siempre decimos, van a viajar de la mejor manera o de la manera más segura, porque cuenta, como ves en imágenes, con 3 cinturones inerciales y 3 apoyacabezas. Por último, todos los que viajen en el 2008, sean niños, sean mujeres, sean hombres, sean animales, que deben viajar de manera segura obviamente, van a disponer del techo cielo, que es una extensa superficie vidriada que cubre hasta la segunda fila de asientos, y lo mejor, lo que siempre pedimos en este caso, cuenta con una cortina que bloquea completamente los rayos solares. Esta versión Sport es la tope de gama, es decir, la más dotada de toda la serie. Esto implica que por el lado de la seguridad cuente con 6 airbags, ESP, ABS, sensor de luces, faros antinieblas delanteros y traseros como lo más destacado. En el DB anotamos dos ítems bastante importantes que creemos que debería llevar por ser tope de gama, como son las fijaciones ISOFIX para los más pequeños y faros de xenón. Por último, por el lado del confort, lo más destacado es el climatizador bisona, el arranque en pendiente que viene de la mano del SP, el cruise control, el navegador y por último el sensor de estacionamiento delantero y trasero, como dijimos, como lo más destacado de esta variante tope de gama. Arrancamos la segunda parte de esta prueba de manejo y como siempre abrimos el capot y nos adentramos en el motor. En este caso este 2008 está equipado con el 1.6 turbo que se fabricó en colaboración con BMW y el grupo PSA, un motor que ha pasado infinidad de veces por luthier y la misma cantidad de veces lo hemos vitoreado. Es uno de los impulsores que más nos gusta de la industria, sin lugar a dudas. En este caso, la configuración hizo que tenga 165 caballos, que los desarrolle a 6.000 revoluciones por minuto, y un datito de color que te aportamos es que está calibrado para dar lo mejor entre 15 y 25 grados, con lo cual con el frío que se está viniendo o con el calor del verano quizás pueda llegar a rendir un poquito menos, pero lo importante es que entrega el par a partir de 1.400 revoluciones por minuto, así que haga menos 10 o más 40, sin duda este motor va a tener una performance muy pero muy buena. Esto se refleja en las cifras, donde para alcanzar los 100 km por hora nos tomó 10,1 segundos, las recuperaciones en cuarta de 7,1 segundos, en quinta de 9,1 y en sexta, que en los papeles es una sobremarcha, se demoró apenas 11,8 segundos, registros muy pero muy buenos, más si tenemos en cuenta que se trata de un vehículo de 1.313 kilogramos. Lo mejor de todo y lo que siempre suele pasar con este motor es que esas cifras no se pagan en el surtidor. Incluso hemos registrado mejores consumos que con el 1.6 de 115 caballos, el aspirado que en breve va a estar en Routier. Hablamos de 6,2 litros circulando a 100 km por hora, de 7,8 circulando a 130 km por hora y en ciudad obtuvimos un promedio de 9,3 litros cada 100 km, lo que nos da una autonomía de 887, 705 y 591 km respectivamente. Insistimos, muy pero muy buenas cifras. Acompaña a este motor una caja manual de 6 velocidades que también ya hemos manejado y que creemos que es la mejor aliada a la hora de transmitir la potencia a las ruedas, los 165 caballos de manera bastante eficiente, segura y con recorridos bastante aceptables. Y si hablamos de tracción tenemos que hablar de otro de los anchos de este modelo, que es sin dudas el Grip Control. Recordemos que este 2008 es un crossover, no es tracción integral, es decir, la potencia se transmite únicamente a las ruedas delanteras, pero Peugeot dotó al 2008 de Grip Control, como te decíamos,
un dispositivo que ya hemos visto en 3008, que podés revivir en nuestro canal de YouTube, obviamente, y que lo que hace básicamente es permitirnos distribuir de manera correcta y eficiente la tracción a cada rueda del eje delantero para poder salir en diferentes circunstancias como la arena, como el barro o incluso si circulamos en la nieve. Además nos permite desconectar el ESP y obviamente cuenta con un modo automático en donde el vehículo y la computadora y toda la central electrónica va midiendo y va analizando el terreno para elegir la mejor tracción de manera completamente automática. Insistimos, no se trata de un vehículo 4x4, pero respecto de vehículos de la competencia que solo ofrecen tracción delantera, es sin dudas un diferencial y un agregado, un plus, una pequeña licencia que nos da Peugeot. Por el lado del comportamiento dinámico, te cuento que está calzado sobre neumáticos de 205 con talón 60 y llantas de 16, un diseño de llantas bastante agradable a nuestro juicio y neumáticos quizás con una pisada un tanto angosta y un talón bastante generoso para tener justamente mucho más confort, prioriza un poco más el confort por sobre la performance. Lo importante a destacar es que no son neumáticos de uso mixto, con lo cual ese pequeño, muy pequeño plus que nos dan este tipo de neumáticos fuera del camino no vas a tenerlo, pero como te contamos antes con todo lo que te dijimos de Grip Control, sin duda no se va a notar esa diferencia. Pero sin embargo, lo que también siempre solemos destacar en este tipo de neumáticos es que a diferencia de los de uso mixto, tienen una muy buena insonorización y también tienen mucho mejor eficiencia en el frenado. Por el lado del comportamiento, no se trata de un vehículo con un eje de gravedad demasiado alto, por lo tanto circulando a velocidades constantes, este 2008 no tiene mayores problemas, tiene muy poco rolido, los vientos cruzados lo afectan como una berlina tradicional y llegado el caso o si hace falta, esperemos obviamente que no, cuenta con el ESP que fiscaliza que todo marche de la mejor manera. Por último, por el lado de la dirección y la maniobrabilidad, tenemos que recalcar y resaltar nuevamente que la dirección eléctrica es muy interesante, muy buena tanto en ciudad, donde junto a los sensores de estacionamiento nos permite ubicar al 2008 sin ningún tipo de problemas y sin tener que hacer prácticamente casi nada de fuerza, y al mismo tiempo nos ofrece una resistencia ideal cuando circulamos a velocidades constantes sobre este 2008 THP Sport. A 417.200 pesos, estos son los puntos mejorables y los puntos positivos del Peugeot 2008. En primer lugar, entre los puntos en contra, lo primero que notamos y que tenemos que mencionar es la carencia de algunos elementos de seguridad que debería tener un tope de gama y un vehículo orientado sobre todo o con tintes familiares, como ser el ISOFIX y los faros de xenón. Creemos que uno, por el lado de lo que te decíamos de los tintes familiares, debería tener esta opción para los más pequeños, y por el lado del xenón, por una cuestión de seguridad, pero también porque se trata de la variante más equipada. En segundo lugar, tenemos que anotar el auxilio temporal. Si bien es algo que puede suceder, es algo que por cuestiones de costos o como dijo Peugeot, no, por una cuestión de tamaño, no está equipado con un auxilio homogéneo. En este tipo de vehículos con el que se nos dan ciertas licencias para salirnos del camino, no es lo más adecuado tener una rueda de tipo temporal. Entre los puntos a favor de este Peugeot 2008, lo primero que encontramos y lo que sin dudas es un diferencial respecto de la competencia que ofrece tracción delantera es el Grip Control. Ya te hablamos de las licencias que nos da o que nos permite para salirnos del camino y para darnos un poquito más, para tener un poquito más de confianza respecto de, insistimos, las versiones de tracción delantera de la competencia. Obviamente excluimos a las que ofrecen tracción integral como Duster o como Tracker. En segundo lugar, destacamos la eficiencia del motor, un motor recontra aprobado, un motor que nos gusta mucho, un motor que tiene muy buenas prestaciones y al mismo tiempo buenos consumos. Y el último punto que anotamos es la configuración de las suspensiones. Creemos que tiene una muy buena ambivalencia, tanto para salirse del camino como para circular en ciudad. Es muy cómodo en ciudad y eso no se paga en la autopista cuando circulamos a velocidades constantes, ya que tiene una calibración Made in Mercosur, de esas que están pensadas tanto para nuestros caminos, que incluye caminos pavimentados y caminos prácticamente detonados, como para la ciudad.